todos ustedes a la inauguración de la primera exposición escultórica organizada por la Comisión de Arte y Cultura del Gran Consistorio. A continuación, presentaré a nuestras autoridades. En representación del muy poderoso soberano gran comendador Juan Luis Bonilla Castellanos, se encuentra con nosotros el ministro de Estado e ilustre comendador en jefe del Gran Consistorio, así como delegado provincial para el Estado de Nuevo León, Carlos Humberto Cervera Aguirre. Se encuentra también con nosotros el presidente del Colegio de Inspectores, Wilbert Arcila Rodríguez. El delegado para Valles y Campamentos de la Ciudad de México, Diego Pedro Navarro Ordaz. Nuestro ilustre teniente comendador del Gran Consistorio, Fernando Chute Elguera. El senador de la República, Francisco Chille Figueroa. Presentando esta cadena escultórica, tenemos a nuestro artista expositor, Diego Isaías Martínez Sánchez. Nacido en Cualcomán, Michoacán, y siendo su vocación artística desde corta edad, realizó estudios en las distintas escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes, formando su carrera en la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado La Esmeralda, y a su vez pasando por los talleres externos de los maestros Tomás Ugarte, Antonio Navatirado, Gustavo Nequis, Víctor Gutiérrez y Salvador Jaramillo, entre muchos otros. Participó en la Bienal Internacional de Escultura de Carrara, Italia, en 2015, obteniendo la primera mención honorífica con la obra El Equilibrio, de 4 metros de altura. Hoy podemos observar la madurez y el estudio que representa, así como su inclinación por la filantropía que proyecta en todas y cada una de sus exposiciones. La obra de Diego Isaías nos invita a pensar en nuestros orígenes, para disfrutar nuestra formación como seres humanos, y nos hará ver nuestro futuro como artistas. A continuación, se llevará a cabo el corte de listón inaugural por parte de nuestras distinguidas personalidades. Antes de cortar el listón, Diego, con toda intención es dar los claroscuros para que, al final de cuentas, no es que estemos en las tinieblas, sino que las tinieblas están opacando, acabando, y está permeando la luz, invadiendo la luz de tu mundo. Queremos agradecer a los organizadores de este magno evento, al presidente de la Comisión de Cultura del Gran Consistorio, a Eric Villanueva Vélez, y también a Carlos Licona Padilla, como organizadores y encargados de esta Comisión de Cultura y Arte. A continuación tendremos un recorrido en donde los invitamos ahora a escuchar del artista, con dignatarios e invitados, todo lo que en su obra proyecta.
Posteriormente se realizará la rifa de la escultura donada y la entrega de reconocimientos, así como las palabras de nuestro ministro de Estado, Carlos Humberto Cervera Aguirre, para posteriormente hacer la entrega de los reconocimientos y finalizar con un vino de honor. Escuchemos a nuestro artista. Antes de comenzar, quiero agradecer infinitamente al Supremo Consejo de México, a la Sociedad Cívica de México y a todos los cuerpos que hicieron posible este evento, y desde luego que a todas las distinguidas visitas y acompañantes que tenemos. Esto no sería posible si no nos reuniésemos todos y cada uno de nosotros para estar aquí. El tiempo va a ser un poco limitado posiblemente para hablar de cada una de las obras, pero puntualizaré primordialmente en un eje, considerando que tenemos tres líneas de este lado, el lado femenino y el lado masculino, pero de momento me voy a centrar en el centro, que es lo que nos hizo reunirnos el día de hoy. Y particularmente con esta pieza que se titula La Flamígera. Esta obra fue el resultado de un cuadro que podrán encontrar tras la mampara. En principio, esta obra busca proyectar la importancia de nuestro fuego. Representa el fuego nuevo y todo lo que tiene que ver con el solsticio de invierno, y particularmente esta obra desea plasmar la importancia del fuego interior, que es lo que llevamos a nuestro hogar, considerando que el fuego es lo que alimenta nuestra hoguera. Entonces, esta pieza busca una simplificación de lo que conlleva y toda la logística que conlleva una familia. Entonces, más adelante voy a profundizar sobre esta, y de momento quiero centrarme en esta triada, que estas tres piezas corresponden a una serie que se llama Andrómeda. Andrómeda se constituye de 12 signos zodiacales. Aquí podemos encontrar Sagitario y Aries, y al centro un ser singular, un poco estrafalario, que nos remonta un poco a la idea de un unicornio, pero en realidad no lo es. Se titula Maestro Zen, y en realidad del centro entre sus dos ojos proyecta la espiral de Logos. Él de momento pareciera que está proyectando algo hacia el universo, pero en realidad no lo es. Él recibe desde el gran arquitecto del universo para poder compartir con el resto de sus compañeros, que de momento serían 12 signos zodiacales, hoy tenemos solamente 2. ¿Esto por qué? Porque esta pieza está frente a la flamígera. Porque el maestro Zen recibe del gran arquitecto del universo todo aquello que él tiene la misión de compartir hacia su exterior. Y el día de hoy lo hacemos de manera simbólica con todos y cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes se trasladó de diferentes latitudes para que hoy nos encontremos en este punto, en un centro que nos unió, y en este caso es la flamígera. Posteriormente pasamos a esta pieza que se titula Don Quijote. Es una pieza de bronce de casi 2,50 metros de altura, y él está posicionado en un cúmulo de lo que fue en algún momento el elemento orgánico de la madera, que hoy ya lo conocemos como el carbón, uno de los elementos más importantes. Y de manera simbólica él se sitúa frente a la flamígera como un individuo con mucha experiencia, que ha tenido control sobre el fuego.
Posteriormente pasamos a esta pieza que se titula El plomo, y si hacemos una línea del tiempo entre las 4 piezas que ya vimos, el plomo es lo que nos permite estar en nuestro eje, una de las herramientas más importantes dentro de la iconografía masónica, pero no nada más en la masonería, sino dentro de nuestra vida, porque este plomo también nos recuerda que en función de lo que damos, recibimos, y eso solo lo puede mediar el gran arquitecto del universo. El compás es una de las herramientas más importantes en la geometría y en la escultura. Simbólicamente, pues esta pieza está situada sobre una representación del sol, un sistema de adivinación, un oráculo de los más antiguos. Representa varias cositas ahí el tema del maíz, ¿no? Porque particularmente este zodiaco, su sistema de adivinación era en función de la arena, pero en otras culturas muy antiguas, como en África, para el sistema de adivinación se muele ese maíz para obtener una arena muy fina. Y en la parte final de este eje podemos encontrar esta pieza titulada El cubo perfecto, que en principio esta pieza nació del ejercicio del desdoblamiento del ser humano, la pieza perfecta con sus 6 caras hacia todos los horizontes, y bueno, sin dejar de lado la importancia de uno de los íconos más importantes de un grado supremo, la cruz rosa. Y esta pieza tiene la facultad de ser móvil. Aquí la importancia del eje, ¿no? El plomo que posee esta pieza al centro. Entonces, es la culminación de este ciclo, este eje, de lo que recibimos del gran arquitecto del universo, como pasa por un proceso de purificación, de control, porque el fuego es uno de los elementos que requiere mayor disciplina, poder tener autocontrol del fuego. Entonces, posterior al tema del autocontrol del fuego, pasamos a otro elemento en el que buscamos encontrar de nuevo otro eje, otro centro, y culminamos con esta pieza, ¿no? El cubo perfecto, que bueno, ahí lo relacionamos mucho con el Talispetra, pues es lo que buscamos, esa piedra perfecta, y bueno, eso solamente se logrará con muchísimo trabajo. El viaje realmente no tiene ni principio ni fin. Esa es la intención de esta obra, que cada pieza nos pueda dar un inicio o un final, según sea el caso y según sea cada vivencia de todos y cada uno de ustedes. Y bueno, posteriormente a esto, pasamos a una de las piezas también más simbólicas. Esta pieza se llama La caída del Atlante. Esta es la historia, la voy a resumir muy breve, de un amigo muy cercano y muy querido, en la que después de un proceso de meditación muy profundo, ejecutó el desdoblamiento de esta pieza que tenemos ahí. Entonces, él separa sus pensamientos, su cuerpo, con los pasos que dio anteriormente. Y esa pieza le dio vida a esta. Esto básicamente era una de las columnas en su vida, y tras la caída simbólica de ese Atlante, queda esa piedra bruta en el centro, a pesar de que esta pieza posee un gran alto nivel de brillo y de pulido. El recinto volcánico es una de las piedras más difíciles de trabajar, no nada más por su composición, sino por su grado de dureza. Voy a hacer un ejercicio para que traten de imaginarlo un poco.
esta pieza, cuando la estuve ejecutando, recordaba lo que me contaba este amigo y me decía, cuidado, aquí ya no me pegues más porque me puedo fracturar. El Atlante ya había caído. Y bueno, me quedaré un rato más explicando cada una de las obras. De momento pues doy la palabra. Pues en nombre del muy poderoso, soberano, gran comendador y gran maestre de la orden, Juan Luis Bonilla Castellanos, grado 33º, miembro activo, quien lamenta, Diego, lamenta profundamente no estar en estos momentos, pero su agenda se empató con un viaje a Nayarit, donde también se está haciendo un homenaje muy sentido a un personaje que también fue soberano recomendador, el doctor Julián Rascón Mercado. Entonces, en Nayarit ahorita se encuentra en representación del Supremo Consejo de México y nos pidió a quienes nos encontramos aquí que en su nombre te agradeciéramos el que hayas dispuesto y aceptado montar esta exposición en el Salón México del Supremo Consejo de México. La obra que escuchamos hace un momento se recortó mucho el currículum de Diego, pero sabemos de su trascendencia a nivel internacional, ya que también nos ha representado en el Bienal de Carrara, donde trabajar con mármoles de esas características, con unas manos mexicanas muy hacendosas y sobre todo privilegiadas, pues hacen que el día de hoy, en nombre del Supremo Consejo de México, entreguemos este reconocimiento. Al tenor del mismo, en la parte superior, el logotipo de nuestro Supremo Consejo de México, que es el águila bicéfala, el símbolo de sapiencia, que es el gran consistorio, y a la letra dice Universi Terrarum Orbis Architectonis ad Gloria Ingentis, que es a la gloria del gran arquitecto del universo. Supremo Consejo de México, salud, estabilidad y poder. La Comisión de Arte y Cultura de la Primera Cámara Auxiliar otorga el presente reconocimiento al ilustre hermano Diego Isaías Martínez Sánchez por su destacada participación en la primera exposición escultórica del Supremo Consejo de México, sobre todo a beneficio del albergue Ramón Arpide. Octubre de 2025, la rúbrica del soberano gran comendador y del suscrito. Y en estos momentos, siendo testigos de honor, las y los presentes, te hacemos entrega del mismo. Muchísimas gracias. Y antes de pasar a la rifa de la escultura que generosamente ha sido donada, también queremos destacar la presencia de Adriana Figueroa Paz, muy respetable gran maestra, en representación de la muy respetable gran maestra Margarita Rosado Solís. A continuación se llevará a cabo la rifa de la escultura. Van a ser 3 intentos. El primero se descarta, el segundo se descarta y el tercero es el bueno. Adelante, por favor. El primero descartado. ¿Qué número es? El número 20 queda descartado. Muy bien. Siguiente. El número 19 queda descartado. Es el 18, ¿no? Ahora sí. Y ahora sí, el ganador es el número 10. Muy bien. Excelente. Felicidades.
El número 10 es para Cuauhtémoc número 4, la sublime gloria de la Fundación Cuauhtémoc número 4. Bien, es así como ya tiene ahora un nuevo dueño la escultura generosamente donada llamada La Flamígera. Recordamos que todo lo recabado en esta rifa será donado al albergue temporal Ramón Arvine. Hola, muy buenas noches. Soy Diego Isaías Martínez Sánchez. Bienvenidos a su exposición La forma y su liturgia, una muestra hacia un viaje geométrico. Hoy vamos a comenzar con una de las piezas más importantes de este año, que se titula Disolver y coagular, Solvet coagula. De este lado tenemos la piedra bruta. En este relieve muestra el primer año de vida, qué es lo que nace, para qué nace y dónde nace. Posteriormente, en este viaje triangular, pasamos a la edad de los 5 años, donde la piedra bruta, por gravedad, se deforma, se rompe, se deconstruye y empieza a construirse y a dar vida a esa piedra cúbica. Posteriormente, en este viaje de 365 grados, vemos a la edad madura, en la edad en la que la piedra bruta prácticamente desapareció y queda formada esa piedra bruta y relegada y da vida a esta piedra cuadrada, cúbica y triangular. Este relieve escultórico se ve enmarcado por esta cuerda que alude al cordón umbilical, y al estar enmarcadas estas 3 piezas nos recuerda y nos evoca a qué es lo que heredamos nosotros, con qué vivimos y qué dejamos a nuestras nuevas generaciones. Es por eso que viaja en 365 grados y, como pueden ver, toca el suelo. Continuando nuestro viaje en el fuego de la renovación de la pieza de Disolver y coagular, nos hace viajar y nos hace llegar a esta pieza que se llama La Gestación. Es una talla directa en mármol naranja que está sostenida por un sólido de recinto volcánico, y esta pieza está inspirada en las formas de la antropomorfía de las orquídeas, ¿no? Como pueden observar, los diferentes momentos y tiempos de la luz le permiten a esta obra poder mostrar el ciclo de la ovulación y la gestación hasta el momento del alumbramiento en una madre. Entonces, básicamente, esta pieza busca conmemorar el maravilloso y arduo trabajo que es convertirse en una madre. Esta obra forma parte del tiraje Venerando a una Madre. Esta es la primera pieza. Este tiraje comienza en el 2020 y esta obra se ejecutó en el 2024. La obra de La Gestación nos transporta a este busto inspirado en una semivenus que se llama Un templo se construye. Es un vaciado directo en yeso, y la pátina nos devela ese trabajo arduo con tendencia a la perfección. Esta obra busca hacer una remembranza al trabajo de la escultura griega, pero nos recuerda que siempre estaremos en un trabajo constante y en búsqueda de la perfección. La inspiración de la escultura griega nos transporta
del otro lado del mundo para ejemplificar con esta obra a Oshun Yalorde, una de las diosas de la cultura africana más importantes, dadoras de vida, y lo que nos lleva a una de las zonas más importantes en esta exposición, y les invito a que nos acompañen. Oshun Yalorde nos hace llegar a este lugar llamado el vitriol, este lugar de gestación en el que constantemente llegamos a encontrar, a partir de la reflexión, nuestra piedra filosofal. Esto lo vemos representado con un hombre fracturado, un hombre roto, en un proceso posiblemente de descomposición espiritual o material, que después de trascender la materia, pasa a un plano espiritual en el que en este ínter encuentra su piedra. En nuestro viaje por el vitriol encontramos a este personaje llamado el nigromante. Es el individuo que busca cuidar la transición entre el plano terrenal y el espiritual. Como pueden observar, él tiene salvaguardada su piedra filosofal en la parte superior de su cabeza y alumbra con su brazo derecho, mediante un candelabro, el camino para conducir a las almas al más allá o regresarlas a la vida, según sea el caso. Para culminar nuestro viaje por el vitriol, terminaremos con esta pieza titulada Aduk-Stat, ejecutada en una piedra de recinto volcánico poblano, una de las más simbólicas para mí en este año, puesto que muestra a un individuo en una posición fetal, sentado en un banquillo triangular, y como lo podrán observar a detalle, él emana y eyecta su persona de una zona áspera, una piedra bruta interna, y que con el paso de las etapas de estos 3 ciclos podemos observar una etapa pulcra al exterior, pero en ese proceso de reflexión de este personaje, él descubre que tiene que, para poder levantarse, desbastar esa piedra. Y simbólicamente hoy lo vemos representado con estas pequeñas piedras. En la parte inferior, ustedes podrán observar un pequeño hueco que traspasa desde la parte frontal hacia su interior, es decir, hacia la otra cara de esta piedra. Este personaje no lo sabe, pero en la parte trasera él encontrará esa piedra pulida que constantemente está desbastando su interior para poderla encontrar. Continuando con este viaje, después del vitriol y de culminar la columna femenina, iniciamos la columna masculina con esta pieza titulada El desdoblamiento. Esta es la historia de un amigo muy querido y muy cercano que me platicaba, después de un proceso profundo de reflexión, ejecutó este desdoblamiento y separó lo material de lo espiritual. Entonces, esta pieza demuestra por medio de sus pies rotos los pasos de su historia pasada y de su vida antigua. Separa la materia y eleva hacia el gran arquitecto del universo sus pensamientos. Por medio de esta columna elevada en la que se ve situada su cabeza, él recibe esa iluminación del gran arquitecto del universo para posteriormente poder construirse de nuevo. Y como lo pueden observar, es un hombre en una posición fetal. Esto nos devela que constantemente estamos en un ciclo de renacimiento. Siguiendo con la historia de este amigo que les platicaba, el desdoblamiento nos lleva a esta obra titulada como La Máscara. Vemos la representación antropomorfa de lo que fue un retrato, hoy calcinado por el fuego, y que emana
de esta piedra bruta, de esta piedra de río, que viajó posiblemente cientos de kilómetros frotándose entre piedra y piedra, lo cual generó una liturgia propia. Y el desdoblamiento ejecutó esta liturgia de tal forma que una parte del ego muere, pero no murió la piedra filosofal, no murió esa piedra interna, que fue lo que develó este pequeño fragmento del ego que constantemente debemos de buscar combatir. La máscara nos lleva a culminar esta historia con la pieza La caída del Atlante. Acompáñenos a verla. Inspirado en el maestro Luis Ortiz Monasterio y en su obra, que fue una gran influencia desde mi infancia, culminamos este viaje de estas 3 piezas con La caída del Atlante. Una talla directa en un recinto volcánico que la historia de este amigo culmina cuando él cae hecho pedazos, cuando él creía que esta columna que él había levantado de sí mismo con estos ángulos perfectos y esta pulcritud en el nivel de pulido se rompe, queda esta piedra bruta al centro y entonces se da cuenta que hay muchísimo trabajo interno todavía por resolver. Vamos a hacer una muestra acústica de lo que La caída del Atlante nos puede entregar. Como lo pueden observar, la liturgia de cada piedra es muy extensa y muy amplia. En esta caja sonora que nos entrega La caída del Atlante, podemos observar y encontrar estos principios herméticos. Esta obra se ve sostenida por una inspiración de las principales herramientas masónicas en esta mesa, que su diseño parte de la estructura de la Bauhaus, una estructura geométrica con un cristal templado translúcido que muestra la fortaleza de nuestro espíritu que sostiene a esa piedra que aún debemos de trabajar. La caída del Atlante nos transporta a este espacio dedicado a los mandiles del trabajo. Acá podemos observar el mandil de la columna B. Y del lado derecho podemos observar una pieza que titulo El mandil universal, flanqueando a las herramientas de trabajo, no nada más del escultor, sino de todo masón. De manera simbólica, los mandiles, como elemento de trabajo, nos transportan a esta pieza que se titula el Ouroboros. Consta de este sujeto que está en una posición de reflexión, una posición de meditación en la cual pues, nos invita a repensar este ícono de la serpiente autoconsumiéndose. Nos lleva a los ciclos infinitos y nos recuerda que nada se termina, sino que todo se transforma. En nuestra próxima obra que analizaremos, titulada La columna B, y de manera simbólica con este mazo y este cincel, podemos reflexionar sobre el desbaste de la piedra bruta por medio de cada cincelazo, el contacto de nuestro mazo hacia el cincel y contra la piedra. Producimos un canto musical que nos recuerda y nos invita a trabajar diario, las 24 horas del día, en nuestro trabajo personal. A continuación vamos a hacer una pequeña muestra acústica de lo que es el trabajo del escultor, pero también del masón, ejecutando el trabajo del desbaste de la piedra bruta.
Y como pueden observar, este bloque de mármol negro de Monterrey, ante la industria tiene un defecto, que en el gremio conocemos como un release, que es esta grieta que podemos observar, lo cual fue perfecta para ejecutar esta piedra porque también nos devela y nos muestra las imperfecciones del ser humano. Voy a hacer una prueba acústica para que puedan convivir un poquito más en la onda sonora del escultor. Como pudieron observar, dependiendo la zona en la que apliquemos fuerza y vigor, la piedra tiene un canto sensorial y particular en cada zona. Esta obra nos llevará a la que fue mi primera escultura, titulada El Neófito. Acompáñenos. Para culminar la columna masculina, tenemos aquí la que fue mi primera escultura, una talla directa en un tronco de eucalipto, una madera muy complicada de ejecutar, y puesto que, como pueden observar, posee una gran vidriosidad, es decir, la madera se fractura de manera natural en su proceso de secado. Esta escultura fue ejecutada en el 2012 y fue la que dio vida a lo que hoy pueden observar en su exposición, la liturgia de la forma. Es una manera muy simbólica de representar que constantemente estamos en un ciclo de nacimiento y seremos unos eternos aprendices. Posteriormente veremos lo que es una de las primeras esculturas de bronce, titulada El hombre purépecha, con la que busco hacer memoria a mis raíces, puesto soy nacido en el estado de Michoacán. Y esta escultura del hombre purépecha se ve resguardada por estos compañeros de viaje. Esta pieza montada en una de las maderas más preciosas de la costa sierra michoacana, la madera sangualic, que acompañan en este viaje al hombre purépecha y posteriormente lo llevan hacia el neófito. Quiero contarles un poquito de cómo comienzan todos y cada uno de estos proyectos. En su mayoría, muchas ocasiones comienzan con algunos pequeños rayones como estos que dan vida a distintos bocetos. Posteriormente, esto se traslada a una maqueta. Puede ser en arcilla, plastilina, cualquier tipo de elemento moldeable. O en muchas de sus ocasiones, la maqueta ya es directamente en los materiales terminales con los que se va a ejecutar la obra. Este espacio dedicado a la maqueta y al inicio de los proyectos nos recuerda un poquito que el viaje más difícil para un artista es transportar lo que tenemos en nuestra mente hacia nuestras manos y llevarlo hacia un material, recordando que pasa por nuestro corazón, que es donde se purifica lo racional. Aquí podemos observar la serie Andrómeda, que naturalmente consta de los 12 signos zodiacales y el maestro Zend. Es una triada escultórica que nos hace una advocación hacia la alquimia. Podemos observar en el maestro Zend que emana de su tercer ojo esta espiral, que a su vez el gran arquitecto del universo, por esta forma del Ouroboros, entra la señal espiritual a su mente, a su cuerpo, a su materia, y la comparte hacia todos nosotros. Aquí tenemos como testigo a Sagitario y Aries. Están montados en esta piedra semipulida, que la parte inferior, rústica, nos invita a reflexionar que hay una piedra bruta en el fondo que siempre debemos buscar. Aquí tenemos nuestra pieza estelar de la exposición. Es una talla directa en cantera gris de los Remedios, titulada La Flamígera.
que nos remonta directamente al solsticio de invierno, al fuego nuevo, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestro fuego interior. ¿De qué forma alimentamos nuestro fuego, el fuego de nuestra familia, el fuego de nuestro hogar, que llevamos hacia nuestro interior y qué compartimos hacia los otros fuegos? Aquí podemos observar una de las esculturas de bronce, tal vez la más difícil que he ejecutado, de 2 metros con 44 centímetros de altura, titulada Don Quijote. Aquí muestra como un maestro ya del fuego, con el autocontrol de su fuego interior. Es por eso que lo vemos postrado en una pequeña pirámide de carbón. Cuenta con una mano lo más elevada hacia el cielo, remontándonos a la época gótica, cuando las iglesias eran muy altas y se creía que entre más alta fuese la iglesia, más cerca se estaba del gran arquitecto del universo. Hoy, Don Quijote nos recuerda que cuando tenemos el control de nuestro fuego interno, podemos tener una conexión mucho más precisa con el gran arquitecto del universo. Aquí podemos observar la penúltima obra de este viaje en la geometría emocional, titulada Aplomo. Es una talla directa en recinto volcánico, ultrapulido. Tiene la cualidad de ser una obra 100% móvil y nos recuerda esta obra que debemos de estar a plomo primeramente con nosotros, puesto que el gran arquitecto del universo nos permite recibir todas y cada una de sus luces por medio de este símbolo. Y bueno, acá podemos observar en la parte inferior uno de los oráculos más antiguos de la historia, que aquí lo he tropicalizado, particularmente la cultura mexicana, con el maíz, una última cosecha de Antonio Sánchez Montaño, que en paz descanse, y utilizo una espiral de lo que se conoce en la antigua África como otanes. Esta obra nos demuestra la cuadratura y nos recuerda que si no estamos a plomo con el gran arquitecto del universo, con nosotros mismos, no lo estaremos en ningún lugar. Les presento la que es nuestra última pieza por este viaje de la geometría y hacia el interior. Esta obra se titula El Cubo Perfecto. Es una talla directa en cantera rosa de Huichapan, Hidalgo. Esta pieza tiene la facultad de ser móvil en todos y cada uno de sus cubos, que los cubos alineados, pues bueno, formarían una cruz. Tiene una aplicación de bronce y esta obra nos recuerda y nos invita a la reflexión cómo debe de ser cada una de nuestras piedras. Para despedirme, agradezco al Supremo Consejo de México y dejo en la reflexión cómo debe de ser la piedra de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.